Jorge Brito fue designado como nuevo presidente de Banco Macro. Reemplazará al frente de la entidad financiera a Delfín Jorge Ezequiel Carballo, accionista de la entidad, quien decidió dejar su cargo tras cumplir 70 años y luego de 48 años en la entidad. Jorge Brito asumió la presidencia de Banco Macro en lugar de Delfín Jorge Ezequiel Carballo, quien decidió adelantar la finalización de su mandato, según informó la compañía a través de un comunicado conocido con posterioridad a la reunión del directorio. Brito ocupaba la vicepresidente del directorio de la institución financiera desde el 30 de noviembre de 2020. El cargo de vicepresidente del directorio de Banco Macro ya lo había ocupado desde el 27 de abril de 2018 hasta el 30 de abril de 2020. Además, fue director financiero desde abril de 2012 hasta noviembre de 2017. Además, en la actualidad es presidente del Club Atlético River Plate. Carballo, quien había sido elegido presidente del directorio el 30 de noviembre de 2020 tras la muerte de Jorge Horacio Brito, decidió adelantar la finalización de su mandato en muy buenos términos y tras haber cumplido 70 años de edad y 48 de trabajo en el sector, según lo destacó hoy en una carta dirigida a los integrantes del directorio. Histórico accionista de Banco Macro, Carballo fue uno de los fundadores junto a Jorge Horacio Brito de Macro Compañía Financiera S.A., la empresa que dio origen al Banco Macro. En la misiva, Carballo señaló, renuncio porque puedo. De esa forma, graficó el escenario ordenado que atraviesa la entidad. El banco se encuentra en una situación excepcionalmente buena tal como lo muestra su solvencia, liquidez y demás indicadores usualmente utilizados por analistas e inversores a fin de determinar la sustentabilidad de una entidad financiera. Me siento orgulloso de la calidad profesional de mis colegas del directorio, así como también de quienes conforman la alta gerencia de la entidad, por lo que no abrigo dudas respecto de su capacidad para conducir los destinos del banco con el mismo nivel de eficiencia con el que han sido administrados hasta el día de la fecha, agregó el histórico ejecutivo. Creo que ha llegado el momento de retirarme, pese a que, a mi juicio, me encuentro en un buen momento de mi carrera, circunstancia que he considerado que es la mejor para dar este paso. Pese a lo precedentemente expuesto, no deja de ser una decisión difícil, ya que guardo por Banco Macro y su gente un afecto entrañable, señaló Carballo. Me siento orgulloso de la calidad profesional de mis colegas del directorio, así como también de quienes conforman la alta gerencia de la entidad, Carballo. A la vez, aclaró que su renuncia a la presidencia del banco no implica un apartamiento definitivo, ya que en tanto soy uno de los accionistas principales, detento una significativa participación accionaria, que al igual que la familia Brito ha incrementado en los últimos meses, lo que me obliga a seguir de cerca la evolución de los negocios y quedar a disposición para prestar mi colaboración para la adopción de las decisiones estratégicas. Deseo expresar mi agradecimiento por la importante colaboración recibida de todos ustedes y quiero que sepan que quedó a vuestra entera disposición, concluyó. Además de la designación de Jorge Brito, se informó que Carlos Giovanelli será el vicepresidente de la entidad. Las familias Brito y Carballo son accionistas principales del banco con alrededor del 40% de la participación, en partes iguales, ANSES tiene el 26% y el resto cotiza en la Bolsa de Nueva York. Banco Macro es uno de los principales bancos del sistema financiero argentino. Cuenta con 7.701 colaboradores, 1.808 cajeros automáticos, 932 terminales de autoservicio y una estructura de 500 puntos de atención, siendo actualmente el banco privado con mayor red de sucursales a lo largo del país, posicionándose como el número 1 de los bancos nacionales de capitales privados. Guillermo L. Beto, el consumo que redimía el dolor de la pandemia se terminó, el apagón y la inflación del 100% nos despertó. El especialista señala a marzo como el fin de una etapa en el que los argentinos se volcaron a consumos efímeros. Habla de un fuerte cambio de tendencia en el ánimo y las expectativas. La inflación por arriba del 100% anual, el apagón masivo y las amenazas a la familia de Lionel Messi, el ídolo más popular y querido, marcaron al mes de marzo como el fin de una etapa de consumo, efímero, pero consumo al fin, y un fuerte cambio tendencia en el ánimo y las expectativas de la clase media. La fecha de inicio de esta nueva etapa, con una clase media empobrecida y resignada a vivir sin proyectos de largo plazo, la señaló Guillermo L. Beto, un ojo experto para detectar los hábitos de consumo de la sociedad argentina y fundador de la consultora W. Luego de un año donde creció el consumo de entretenimiento y bienestar pospandemia, usted ya ve un cambio de tendencia, como se refleja en la clase media.
Ya venía planteando que en marzo llegaba el efecto Cenicienta, que se comía la ilusión y había un encuentro duro con la realidad. Replicando el concepto de Eric Hobsbawm de siglo corto y siglo largo, hubo un año muy largo, en términos de conducta, no cronológico, que fue desde salida de la pandemia el 21 de septiembre de 2021 y que termina en marzo de este año, donde la conducta fue posmodernidad a full, carpe diem, puro presente, quiero vivir y no me importa nada. Eso incrementó muy fuerte la propensión a consumir, eliminó el ahorro prácticamente, y la gente con mucho o poco, lo que cada uno tuviera, decidió redimirse del dolor que había sufrido en la pandemia. Ese largo año impulsó el consumo efímero, de cortísimo plazo, del placer al momento, que va desde los recitales, el ejemplo más claro es Coldplay, hasta los restaurantes, bares y pizzerías. Ese patrón de conducta buscó irse de la realidad. Los argentinos armaron burbujas de bienestar, el concepto de fingir demencia que surgió de TikTok. En marzo te encontraste con 100% de inflación, que hasta ahora, en lo progresivo, se disimulaba por un efecto desgaste y acostumbramiento, donde se había perdido la referencia porque todo sube todo el tiempo. Pero cuando llega la cuota de la escuela y el alquiler para la clase media, y para muchos jóvenes, de pronto cuesta el doble. Ahí se produce el shock y la carroza se transforma en calabaza. ¿Por qué marca marzo como comienzo de la nueva etapa? Preveía que íbamos a entrar en ese entorno. Pero nunca imaginé que el 1 de marzo iba a haber un apagón masivo y el 2 de marzo una amenaza contundente sobre Lionel Messi, la persona más popular del país y que le acababa de dar a los argentinos la mayor alegría en mucho tiempo. Esos dos despertadores metieron a la gente en la realidad de golpe, junto con el 100% de inflación. Hay un entorno de fastidio, decepción, ansiedad, ya no tengo dónde irme o qué burbuja inventar. Las burbujas, las salidas, el entretenimiento van a seguir pero más espaciadas. La clase media se va a ver forzada a definir que sigue manteniendo, que cambia de prestación, de marca, de lugar de compra y que directamente deja. En gran parte, hay un downgrade, un escalón para abajo, que para la clase media es algo difícil de digerir. Lo hace porque ha pasado por distintas circunstancias, siempre con mucho enojo y decepción, y para 6 de cada 10 argentinos, los de 40 años o menos, esta es la inflación más grande que vivieron en su vida. También es una novedad. Hay jóvenes que trabajan y ya no pueden pagar el alquiler. Pasamos de una clase media que resignó el auto y la casa propia a una que resigna el colegio privado o la compra en el supermercado. Pasamos del largo plazo al corto plazo. La venta de casas es la mitad que 2017. La venta de autos es el 40% que en 2017. Y los viajes al exterior la mitad que en 2017. Hay mucha gente a la que el mundo le quedó muy lejos. Este es un consumo sin proyecto, sin ilusión y sin nada de largo plazo. Antes el deseo latente era comprar una casa, ahora es pagar el alquiler. Ahí está el deterioro. Esta decepción de ya no pertenecer, ¿en qué hábitos se puede ver? Vamos a tener lealtades mucho más lábiles, volátiles. El consumidor dice no me caso con nadie. Cambia de lugar de compra, de marca, tratar de mantener ese consumo en un producto o un servicio que le dé algún grado de bienestar. ¿Con quién y a través de qué? Se irá viendo. Es un desafío sostener la lealtad en un entorno donde la gente quiere consumir pero no puede. Empiezan a aparecer canales alternativos, los showroom, la compra por redes sociales, en canales mayoristas o suelto. Los argentinos tienen estrategias en su manual de crisis 1, 2, 3 y con posgrado. Esta es una crisis no explosiva, es implosiva y de deterioro gradual. Mientras todo el mundo esperaba un estallido, hay como una sucesión de mini-crisis. ¿La duración de esta crisis marca una diferencia con lo que pasó en 2001? Encontramos mucha gente diciendo que esto es peor que 2001. Eso fue un pique, un rebote y salió. Ya en 2003 estabas en otra película. Acá la sensación es un pantano donde te vas hundiendo y no hay salida. Por eso la gente está apática, abúlica, con sensaciones casi de depresión porque no ve la salida. Vivir el hoy, desganada, como puede, se divierte un ratito, esta cosa efímera, y vuelve al desgano. Así estamos. Por eso crece el deseo de emigrar. Para una generación formada en la globalización y la conectividad, que el mundo le quede tan lejos le quita sentido. Se preguntan para qué hago lo que hago si tengo un trabajo y no puedo ahorrar, no puedo viajar, no puedo ir al mundo. Conocer, comprar tecnología.
Para ellos es lo más gravitante porque se criaron en ese entorno. Hoy entre los jóvenes irse del país es el tema de conversación. Algunos se van y muchos no, pero lo hablan todo el tiempo. Pero los que se quieren quedar tienen que argumentar por qué, lo cual es muy triste como sociedad. Los únicos que le encontraron la vuelta son los que trabajan desde acá para el exterior y cobran el dólares. El joven en pesos es un joven que se ve sin futuro. ¿Cómo proyecta que será el consumo durante este 2023? Este año es como un partido en la altura, empatar es negocio. Pero hay que ver si empatamos. Si el crecimiento es 0 o si es -3, si la inflación es 100% o 120%. En general, todas las señales dan que va a ser igual o peor que 2022. Sobre todo más parecido al segundo semestre del año pasado. La última minicrisis que recuerda la sociedad fue en julio pasado con la salida del exministro de Economía Martín Guzmán. ¿Esta caída persistente de la clase media qué efectos tiene a largo plazo? Creo que es tan baja la expectativa que un cambio de condiciones puede generar algún grado de entusiasmo. La gente está tan descreída, en modo, no va a andar, que tal vez con 4 o 5 cosas la podés sorprender. Es como ir al cine cuando no sabes cómo es la película. Es la gran diferencia entre las elecciones de 2023 y 2015. La sociedad llega al proceso electoral con muy baja expectativa, que al final puede terminar siendo mejor. Con poco podés empezar a revertir esta situación de tristeza generalizada. Le cuesta estacionar en 3 maniobras, los recursos que provee la tecnología para superar el desafío. Cada vez es más fácil, pero por alguna razón sigue siendo motivo de ansiedad y nervios. Los autos modernos incluso lo hacen automáticamente, pero entrar marcha atrás en un pequeño espacio tiene su técnica. Aunque parezca mentira, en pleno siglo XXI hace más de 20 años, y con todas las herramientas tecnológicas que existen a bordo de los autos modernos, estacionar paralelo al cordón de la vereda entre 2 autos todavía sigue siendo una situación que pone nerviosos a muchos conductores. De hecho, es ese probablemente el punto en el que más personas fallan al rendir el examen para obtener la licencia habilitante y por lo tanto, el momento de mayor tensión cuando se realiza ante la mirada del examinador que decidirá si esa licencia se puede otorgar o hace falta más práctica. Sin embargo, entre la teoría adecuada y las herramientas de la tecnología con la que se pueden contar, estacionar no debería ser un dolor de cabeza sino una maniobra tan simple como cualquier otra en el tránsito urbano. Para empezar, nada mejor que conocer qué elementos se disponen en cada caso. Si el automóvil es de última generación y tiene un paquete de equipamiento relativamente completo, existe un sistema que hace la maniobra por sí misma, solo hay que detenerse en forma paralela al espacio en el que se pretende estacionar, activar el sistema con el modo que cada modelo cuente y dejar que el auto vaya dando las órdenes una a una respecto al uso del acelerador y el freno. El volante lo acciona el vehículo. Pero si no se cuenta con el sistema de estacionamiento autónomo, pero si con un vehículo con cámaras tricentésimo sexagésimo o eventualmente solo con cámara trasera y sensores en los 2 paragolpes, usarlos la pantalla en la que se emiten las señales de esas cámaras y los 3 espejos retrovisores, será suficiente para hacer una maniobra correcta. Los autos tienen en los paragolpes delantero y trasero unos sensores de ultrasonido que funcionan por proximidad con los objetos que están en su radio de sensibilidad. Ese sonido se puede desactivar manualmente, por lo tanto es importante tener certeza de que estén activados antes de estacionar. Un botón con un cono y unas ondas de radio es el que se suele encontrar para comprobar si está encendido el sistema. Entonces, una vez que se conoce los elementos físicos y electrónicos que se tienen a disposición, solo hay que buscar el espacio en el que el automóvil pueda entrar. Siempre es importante tener en cuenta que, como las ruedas hacen que la carrocería gire con un desplazamiento longitudinal determinado más allá del radio de giro de la dirección, es recomendable que el espacio en el que se pretende estacionar tenga al menos 1 metro de largo más que el auto que se intentará estacionar. La teoría dice que una vez ubicado ese espacio, lo que hay que hacer pasar ese lugar y colocar el auto a la par del que está estacionado adelante. Una vez en esa posición, con la reversa colocada se va llevando el auto hacia atrás con las ruedas derechas hasta que las ruedas traseras estén a la altura del paragolpes trasero del auto detenido. Para tomar una referencia válida, el eje trasero de un automóvil sedán o SUV suele estar debajo del respaldo de los asientos posteriores, de modo que tomar la referencia es más fácil porque el asiento se puede ver perfectamente y el remate del auto ya estacionado también. Ese es el punto en el que hay que girar toda la dirección hacia el lado del lugar elegido para estacionar y entonces avanzar teniendo